Buenas noches a todos. Primero que todo, gracias por estar acá conectados en lo que va a ser una nueva sesión del curso de arbitraje de baloncesto. Colocando el calendario, estamos hoy en la sesión número 5, 19 de enero de 2026, referente a reglas oficiales de baloncesto, las últimas dos reglas, 7 y 8. Y al hacer algunos comentarios o dar, por decirlo así, un pantallazo de lo que son las interpretaciones a las reglas oficiales de baloncesto, que es un documento adicional que durante la sesión de hoy vamos a ver de qué se trata. Con respecto a las asignaciones semanales, esta semana fue la segunda. La idea es que todos puedan tomarse el tiempo durante la semana de entrar al enlace y contestar las 10 preguntas que todas tienen referencia al documento que será tratado durante la sesión y busca normalmente lo que es la activación o la lectura de el tema que va a ser tratado para poder venir un poco más fresco, y si tienen alguna duda o inquietud que surgió durante la elaboración de esa asignación la pueden hacer hoy al final de la sesión. Con respecto a las evaluaciones escritas, este miércoles tendremos la primera sobre las primeras o sobre las 4 sesiones en línea que se han realizado. Ya mencionamos, explicamos cómo va a ser la mecánica. Ustedes seleccionan la hora que les sea más conveniente, entre 9 y 11 de la mañana o 9 y 11 de la noche. Eh, Voy a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp, y el enlace va a estar abierto en estos horarios para que realicen, les tomará que 15, 20 minutos cuando más, pero es importante que todos los participantes que tengan la intención de recibir un certificado de participación deben realizar las 3 evaluaciones escritas. Es algo mandatorio, por lo que si están aquí conectados y están escuchando, o denme un segundo, por favor. Ahora sí. Eh, la idea es que todos los que tengan aspiración, repito, a recibir un certificado de participación y continuar en lo que es la siguiente fase, es realizar estas evaluaciones. No hay ninguna nota mínima, ni máxima, ni nada, simplemente es realizar y poder de esa forma recibir la certificación. Si por alguno u otro motivo no están en la posibilidad de realizarlo dichos días a esas horas, me envían con total confianza un WhatsApp, y entonces buscamos una hora o un día diferente en el que tengan disponibilidad para que puedan completar la misma. Como mencioné, vamos a hablar un poco de la red. De las últimas dos reglas de el reglamento, y la idea de iniciar este curso yendo regla por regla es poder compartir con las que están en una fase inicial, pero también de una u otra forma refrescar a los árbitros que están activos hace muchos años y
tienen que de vez en cuando poder regresar al reglamento para aclarar inquietudes o tener cualquier tipo de actualización sobre las modificaciones que se realizan cada cierto tiempo. Las últimas dos reglas son bastante del punto de vista administrativo y antes de empezar a revisarla, es fundamental que este tipo de situaciones o de elementos eh, tengamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es la regla de falta, que me habla de principio, que el jugador debe estar así, debe estar así. La falta es del jugador defensor, atacante. Y normalmente uno ve la acción y tiene la capacidad de juzgar si va a decidir sancionar falta o no. O sea, es a lo que normalmente se le llama apreciación. Sin embargo, cuando vamos a estas últimas dos reglas y a las situaciones que vamos a mostrar ahora, ya se desprende completamente la apreciación y vamos más a la ejecución de lo que indica el reglamento. Y si durante esa ejecución realizamos algo de forma incorrecta, ya no estamos, por decirlo así, amparados bajo un concepto de apreciación, o esa es la apreciación de la verdad. No, simplemente en vez de realizarlo de esta forma, que indica la regla, lo realizó de esta otra forma. Y algunas de estas situaciones son o pueden llegar a ser objeto de protesta de juego simplemente por aplicar la regla incorrectamente, dependiendo del caso y la importancia que tenga en el partido. Con respecto a la regla 7 habla de disposiciones generales, algunos artículos variados que vamos a ir entonces comentando. Primero tenemos las faltas de equipo, que cuando hablamos de faltas de equipo es la acumulación de faltas cometidas por un equipo durante un cuarto o una prórroga, a lo que normalmente le llamamos como bono o faltas colectivas. Indica que un equipo acumula o al acumular cuatro faltas colectivas durante un cuarto, a partir de la quinta se penalizará con dos tiros libres en lugar de un saque cualquier falta que sea cometida, aun si esta falta no es cometida en acción de tiro. Si la falta la comete un jugador del equipo con el control del balón, entonces se penalizará con un saque y no se aplicará este artículo. Normalmente lo conocemos después de la cuarta falta. Cualquier falta cometida son dos tiros libres. Y si la falta es cometida por el equipo atacante o una falta de ataque ofensiva, no aplica los dos tiros libres. Simplemente se realizará un saque. Siguiente pasamos a situaciones especiales. Y situaciones especiales son o se refiere a múltiples infracciones que pueden llegar a ocurrir durante un, un periodo de reloj detenido. Y es cuando se sanciona cualquier violación o falta, el reloj se detiene y mientras está detenido empiezan a ocurrir acciones de cualquier tipo, ya sea de conducta o de agresión, y entonces los árbitros empiezan a penalizar faltas, ya sea técnicas, antideportivas o descalificantes en este periodo del reloj detenido. Lo que me indica el artículo de situaciones especiales me indica la forma en la que debemos penalizar dichas acciones, considerando uno, que se penalizarán en el orden en el que ocurrieron. Y segundo, que si tenemos penalizaciones iguales contra ambos equipos, las mismas serán compensadas o canceladas. Por ejemplo, si se detuvo el juego porque el balón salió de la cancha y sancionamos una falta antideportiva a un jugador del equipo A y después una falta antideportiva a un jugador del equipo B, ambas faltas tienen como penalidad dos tiros y el balón. Por lo tanto, como son exactamente iguales, se cancela y el juego se reanuda con el saque producto del balón fuera de la cancha. Si las penalizaciones no son iguales, por ejemplo, se sanciona una falta técnica a un jugador por decir un insulto o algo,
y luego el oponente lo empuja o lo agrede y se sanciona una falta antideportiva o descalificante, entonces al no ser iguales, una conlleva un lanzamiento y la otra conlleva dos lanzamientos y el balón, entonces la penalizamos primero la falta técnica y posterior la falta antideportiva o descalificante. Entonces, en este caso, el artículo me detalla todo lo referente a esa penalización. ¿Qué pasa si un jugador de los que fue penalizado cometió su quinta falta? Debe ir al banco. ¿Quién cobra los lanzamientos de ese jugador que fue agredido, pero que también recibió una falta ahí? Al ser su quinta, debe ir al banco. Si pueden haber sustituciones o tiempos muertos durante los tiros libres de esa ejecución de penalidades que ocurren durante esta fase de reloj parado. Y así eh, todo lo que conlleva administrativamente la ejecución de esas penalizaciones. Y repito, como mencioné antes, la importancia de conocer el artículo debido a que la mala ejecución del mismo puede conllevar a eh, una protesta, ya sea porque no se cancelaron y ambos equipos lanzaron los dos tiros libres, uno anotó los dos, el otro erró los dos, entonces el juego queda por uno. Todo esto abre la puerta a que tengamos posibilidad de tener protestas si no se ejecutan de la forma correcta. Vamos ahora a tiros libres, que es otra de los artículos referidos en esta regla de disposiciones generales y hace referencia a qué puede realizar el jugador que ejecuta los tiros libres y qué puede realizar y no realizar los jugadores que están en el área de saltadores dentro o a los lados del área restrictiva. Con respecto a el jugador o el lanzador de tiro libre, indica ocupará una posición detrás de la línea de tiro libre y dentro del semicírculo. Debe estar dentro del semicírculo. Utilizará cualquier método para lanzar de tal forma que el balón entre a la canasta por su parte superior o toque el aro. ¿Qué quiere decir? Que si al lanzar el balón no toca el aro, ya vamos a ver después que las infracciones a estos artículos son una violación. Lanzará el balón antes de 5 segundos desde que el árbitro ponga el balón a su disposición. No tocará la línea ni entrará en la zona restringida hasta que el balón haya entrado en la canasta o haya tocado el aro. Y por último, no amagará el tiro libre. Si ocurre o si eh, se infringe alguna de estas disposiciones por parte del lanzador de tiro libre, entonces sería sancionada una violación. Por parte de los jugadores situados en los pasillos de tiro libre, tenemos que no ocuparán posiciones a las que no tengan derecho, no entrarán en la zona restringida hasta que el balón abandone las manos del tirador, que en este caso es diferente al tirador que debe esperar que el balón toque el aro, o no desconcentrarán al tirador con sus acciones. Los jugadores que no están situados permanecerán por detrás de la prolongación de la línea y detrás de él la línea de 3 puntos hasta que concluya el tiro libre. Esto referente a lo que son los tiros libres. Ahora, si se convierte un tiro libre, y esto es algo que a veces genera dudas o nos trae dudas durante el partido, o no tanto a los árbitros, pero más bien a las personas que están viendo el juego, o a los jugadores o a los entrenadores. Si se convierte un tiro libre y la violación la comete el lanzador, en alguno de los puntos que mencioné que el lanzador no debe realizar, el tiro libre no será válido y el balón se concederá para un saque de la prolongación de la línea de tiro libre. Si en cambio se convierte en tiro libre, pero la violación la comete cualquier jugador que no sea el tirador, entonces el punto será válido y se ignora la violación. Repito, si se convierte en tiro libre y la violación la comete cualquier jugador, ¿qué quiere decir cualquier jugador? Puede ser inclusive un jugador
compañero o atacante, o sea, compañero del jugador que está lanzando el tiro libre. Ejemplo, un jugador del equipo A está lanzando un tiro libre y un compañero entra antes de tiempo al área restrictiva para buscar el rebote. Si el tiro libre entra, el canasto es válido. O sea, la violación de este jugador del equipo atacante o compañero del lanzador de tiro libre no anula el tiro libre. Si se trata de un tiro libre, si se trata del último tiro libre, el balón se concederá a los oponentes para que realicen un saque desde cualquier punto detrás de la línea de fondo. Ahora, si no se convierte el tiro libre, si no se convierte el tiro libre, entonces sí es importante identificar quién comete la violación. Si es el lanzador o un compañero del equipo atacante, o si es un jugador oponente o un jugador defensor. Si es el lanzador o un compañero, entonces se anula la acción y se concede el balón a los oponentes desde la prolongación de la línea de tiro libre. Y si es un jugador del equipo defensor o adversario, entonces lo que se hace es que se le da un nuevo tiro libre al lanzador. Aquí tenemos un tercer punto que está en la regla. No es una situación muy común que veamos en un partido, pero está establecido que si tenemos una situación en donde jugadores de ambos equipos, tanto defensor como atacante, cometen una violación durante el tiro libre, entonces se produce una situación de salto, lo que llaman lucha o balón retenido. Repito, si jugadores de ambos equipos cometen violación durante el último tiro libre, entonces se produce una situación de salto. No es algo que veamos muy seguido. Normalmente tratamos de identificar el primer infractor. Sin embargo, si ocurre exactamente a la vez, tenemos la opción de llamar una situación de salto. Con respecto a el artículo 44, que es de errores corregibles, que es el último artículo de esta regla 7. eh, lo descrito en el reglamento que fue compartido o que es la versión que se tiene en español del 2022 no contempla el último cambio que se hizo o la última modificación que se hizo al artículo de errores corregibles. Por eso compartí por el grupo un documento también en español que indica los cambios a la regla que se realizaron en el 2024 y que es cambio mayor o el cambio que tenía mayor importancia se refería a los errores corregibles y vamos a ver por qué. Primero, ver el documento por encima, no vamos a ir al detalle y después ver algunos videos de los motivos que provocaron o incentivaron este cambio en lo que se refiere a errores corregibles. ¿Y a qué llamamos un error corregible? No es sancionar una falta que no es y corregirla o viceversa, un error corregible. La regla estipula cuáles son las situaciones que los árbitros pueden corregir y ahora con la modificación de la regla me indica el tiempo o la temporalidad en la que pueden ser corregidos. Tenemos que ahora se dividieron los errores corregibles en dos categorías, categoría uno y categoría 2. Y la diferencia o lo que diferencia a los de categoría uno de los de categoría 2 es básicamente ese tiempo que se tiene para poder corregirse durante el juego. Tenemos errores corregibles de categoría uno. ¿Cuáles son? Un segundo por aquí. Tenemos conceder uno o varios tiros libres a los que no se tiene derecho. No conceder uno o varios tiros libres a los que se tiene derecho. Permitir lanzar uno o varios tiros libres a un jugador equivocado o ordenar a un jugador equivocado a lanzar uno o varios tiros libres. Esta tercera y cuarta parecen iguales, pero
son diferentes y la forma en la que se resuelve obviamente es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que en una, los árbitros no llaman a ni un jugador y la falta fue cometida al jugador número 4 y se para el jugador número 6 a lanzar los tiros libres. Entonces, un jugador equivocado está lanzando los lanzamientos. Sin embargo, en la cuarta es cuando los árbitros de manera errónea ordenan o dirigen al jugador número 6 a realizar los tiros libres. Por ejemplo, está el 4 en la línea y los árbitros por una u otra razón eh, tienen el error de pensar que la falta en lugar del 4 fue cometida el 6 y ellos son los que solicitan al jugador 6 a lanzar los tiros libres. Eso es lo que diferencia una de la otra, que en una es responsabilidad de los jugadores, en la otra es responsabilidad de los árbitros. Conceder o anular puntos por error, marcar a la mesa una falta al jugador, entrenador o equipo equivocado. Y atención porque, bueno, en juegos de liga profesional, nivel internacional, esto que parece algo sin importancia, puede tomar importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se marca una falta en el primer cuarto, jugador número 5 del equipo A. El árbitro por error marca jugador número 15. Vio mal la camiseta, marca jugador número 15. Ya vamos a ver que estos errores de categoría uno se pueden corregir durante todo el juego hasta que falten 2 minutos del cuarto periodo. Hasta que falten 2 minutos del cuarto periodo. Entonces, este jugador al que se le marcó una falta de forma incorrecta, el jugador número 15, luego hace tres faltas. Si se detecta durante los primeros 38 minutos del juego que esa primera falta se colocó incorrectamente, se puede corregir, se elimina esa falta y el jugador tendría tres faltas. Sin embargo, si ese error que se marcó incorrectamente el número 15 se descubre hasta el último minuto del juego, ese jugador ya no se le puede anular la falta. Él va a mantener sus cuatro faltas y si comete una más, estaría saliendo por cinco faltas. Por más que sepamos que se cometió un error, ya en este momento del juego ya no se puede corregir. Entonces, eh, por algo que parece sin importancia, ahora la regla establece hasta qué momento del juego se puede corregir si se marca a la mesa una falta a un jugador o a un entrenador de forma equivocada. Tenemos adicional los errores en la anotación y vamos ahora a en los procedimientos, que es lo que estaba mencionando. Acá solo vamos a mencionar eh, la temporalidad. Dice, si alguno de estos errores que acabo de mencionar se produce en cualquier momento antes de que queden 2 minutos o menos en el cuarto cuarto, deberá identificarse y corregirse, cualquiera que sea ello. Tenemos que en el primer cuarto, por ejemplo, había bonos, faltas colectivas, y se cometió la quinta falta de un equipo. Había que otorgar dos tiros libres al jugador número 10 y en lugar se sacó el balón. Hizo un saque. Y en el cuarto periodo comenzando, alguien lo detectó o algún equipo protestó que en el primer cuarto, la última jugada, en vez de dos tiros libres, se dio un saque. En este momento, iniciando el cuarto periodo, todavía se puede corregir. Antes no se podía. Antes la temporalidad era diferente. Ahora este tipo de errores y todos los que mencioné previamente, si ocurren antes de los 2 minutos, se puede corregir en cualquier momento del juego hasta que queden 2 minutos. Si el error se produce antes de que queden 2 minutos o menos en el reloj de partido del cuarto cuarto, pero los árbitros detienen el partido por primera vez cuando quedan 2 minutos o menos, el error deberá corregirse antes que el balón vuelva a estar vivo. Ejemplo, nuevamente, no se otorgan tiros libres a los que se tienen merecidos, faltando 2 minutos con 10 del cuarto cuarto, sino que se da un saque. Se da el saque, el juego se reanuda y faltando 1:55 sale el balón. En este momento
que se detuvo el juego debajo de los 2 minutos, si se detecta el error que hace 15 segundos había que conceder tiro libre y lo que se hizo fue otorgar un saque, se puede corregir y se otorgan los dos tiros libres en base al procedimiento que me indica la regla. Sin embargo, si el juego vuelve a reiniciarse, ya una vez se reinicia, ya no hay posibilidad de corregir ese error. Entonces, es importante estos casos, como repito, son situaciones que no son comunes y muchas veces como no son comunes, no estamos frescos o prácticos en el procedimiento y cuando ocurren, si aplicamos el procedimiento de forma incorrecta, eh, es un error de regla, no es un error de apreciación. La regla me indica acá, o en este caso las modificaciones, en el artículo 44.4, cuál es el procedimiento para corregir cada tipo de error. Repito, no vamos a ir uno por uno, pero todos deben, después de la sesión o cuando tengan tiempo, regresar acá y ver cómo se corrige cada tipo de error. Vamos a tomar uno, por ejemplo. Si ordenamos a un jugador equivocado a lanzar los tiros libres, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando descubrimos el error? Uno, cancelar los tiros libres y el jugador correcto intentará de nuevo los tiros libres. El juego continuará como después de cualquier último tiro libre normal, a menos que el partido se haya reanudado y se detuviese para la corrección del error, en cuyo caso el juego se reanudará desde el lugar más cercano a donde se detuvo. Si ordenamos al jugador número 4 a cobrar los tiros libres del 6, si durante esa ejecución se identifica el error, se cancelan los tiros libres del 6, perdón, del 4 y se coloca el 6 en la línea y se reanuda el juego como cualquier tiro libre. Sin embargo, si el juego ya avanzó y nos dimos cuenta minutos o jugadas después, entonces hacemos un paréntesis, anulamos los lanzamientos, ponemos al 6 en la línea a lanzar los dos tiros libres y luego reanudamos el juego como desde el momento en el que se detuvo. Y repito, está en este artículo tipificado el procedimiento de la forma en la que hay que corregir cada uno de esos errores siempre y cuando estemos cumpliendo con la temporalidad que nos indica el reglamento para poder corregir los mismos. Cuando hablamos errores corregibles de categoría 2, indica que los árbitros podrán corregir errores de categoría 2 si una regla se aplica erróneamente solo en las siguientes situaciones. Errores de reloj de tiro, incluidos fallos de funcionamiento al poner en marcha o parar el reloj o al ajustar el tiempo correcto en el reloj de tiro. Para ser corregible, un error debe ser reconocido por los árbitros si está presente mientras el balón está vivo inmediatamente después del error y los árbitros detienen el juego para corregir el error. O durante la primera interrupción del juego por parte de los árbitros por cualquier motivo, si el equipo que tiene el balón no es puesto en desventaja. El reloj de tiro se corregirá al tiempo correcto y ya no son corregibles después de un cambio de posición si el equipo que controla el balón consigue una canasta válida o de que el balón quede muerto cuando suene la señal de final del partido. Esto están, eh, al igual que los demás y los otros tipos de situaciones, hay múltiples ejemplos en las interpretaciones que vamos a revisar ahora y estos errores se refieren más a errores de reloj de partido o reloj de lanzamiento. ¿Cómo puede ser, o un ejemplo de este tipo? Un equipo está con control del balón, se está acabando el reloj de tiro, 4, 3, 2. Hay un lanzamiento, el balón no toca el aro, no toca el aro, pero por error la persona que está operando el reloj de 24 resetea el reloj a 14. El equipo atacante toma el rebote ofensivo, sigue jugando y 10 segundos después convierte una canasta. Si en este momento se identifica el error, o sea, algún árbitro o el oficial de mesa reconoce
que el reloj de lanzamiento se reseteó de forma incorrecta, se puede detener el juego y anular la canasta, ya que ocurrió fuera de tiempo. Se debió haber acabado el reloj eh, porque el balón no tocó el aro. Sin embargo, si el juego se reanuda, el otro equipo saca y el juego se reanuda y ya viene una nueva acción, lastimosamente ya este error no se puede corregir. Entonces es básicamente la diferencia de categoría 1 y categoría 2, es la temporalidad o qué oportunidad tengo yo o tiempo para corregir dicho error. Repito, es, la- para revisar este artículo deben verlo en el documento de las modificaciones, debido a que el reglamento 2022 no contempla todo esto que se menciona acá. Esto está o estará en el reglamento nuevo. Ya normalmente cuando ocurren estas modificaciones se lanza o se comparte un nuevo reglamento con todo esto incluido. Sin embargo, FIBA normalmente lo comparte en inglés. Está en la aplicación que igual es gratuita, pueden descargarla para tener siempre el documento actualizado. Sin embargo, la traducción, que en este caso recae sobre la Federación Española, a veces toma tiempo y podemos tener el reglamento en inglés, última versión, sin embargo, el español con 2 años de retraso. Y estas modificaciones obviamente no se van a encontrar en ese reglamento en español. Parto nuevamente PowerPoint. Con respecto a, disculpe, antes de ir a la regla 8, vamos a compartir los vídeos que le estaba mencionando al inicio, que fueron los que básicamente promovieron este ajuste en la regla de errores corregibles. Vamos a ver el primero. Esta fue una situación que ocurrió en la Copa América del año 2022. 2022. Vamos a ver el video y después explicamos qué ocurrió, qué se podía hacer o no en ese momento y a qué se puede hacer actualmente en base a la regla de errores corregibles. Una vez más, en este caso tenemos una falta ocurrida en acto de lanzamiento al jugador blanco número 45. Durante este acto de lanzamiento, el jugador blanco 45 falla la canasta y su compañero, perdón, sí, correcto, blanco 45 y su compañero, el jugador número 2, tapea el balón o toca el balón y lo introduce en la canasta. El árbitro, por error, solo ve el balón caer por la canasta y concedió la canasta como si hubiera sido conseguida por el jugador blanco 45, que fue el jugador que recibió la falta. En este caso, sabemos que falta sobre blanco 45, erra la canasta y se deben conceder 2 tiros libres. Por error, se concedió la canasta y se otorgó un tiro libre al jugador blanco 45. ¿Qué me indica en ese momento o eh, en ese torneo, en la fecha también en la que ocurrió, 2022, esto no era considerado un error corregible? ¿Qué quiere decir? Que si los árbitros no identificaban en el momento y por sus medios que la canasta había sido conseguida por un compañero y no por el jugador que recibió la falta, ya después no había forma de cambiar esa decisión. Repito, si alguno de los otros árbitros que está afuera identifica y se acerca y dice, no, la canasta la anotó el número 2, así que no es válida y son 2 tiros libres para el 45, bien, se procede de esa forma. Sin embargo, si ninguno reconoce el error, no se podía usar
ni la repetición instantánea, ni tampoco se podía corregir más adelante. Ahora, con la nueva regla me permite, en este caso, la situación ocurrió faltando 5:42 del cuarto periodo. Nosotros como árbitros tendríamos hasta los 2 minutos del cuarto periodo para poder corregir el error. Y en este caso está autorizada la utilización de eh, el sistema de repetición instantánea en caso tal de que se tenga disponible para observar la jugada y definir qué es lo que vamos a hacer o si ocurrió o no ocurrió un error y en caso de que haya ocurrido, si estamos todavía a tiempo para corregirlo. En el caso que esta situación ocurra faltando menos de 2 minutos, que es el siguiente video, partir por acá. Si ocurre faltando menos de 2 minutos, lo único que cambia con respecto a la corrección es el tiempo que tengo para corregirlo y el momento. En el caso anterior lo puedo corregir en cualquier momento hasta que el reloj marque 2 minutos del cuarto periodo. Sin embargo, en este caso, el ejemplo es si ocurre faltando menos de 2 minutos, entonces los árbitros solamente tendrían la oportunidad de corregirlo eh, antes de que el juego se vuelva a reanudar después de la primera bola muerta a la que haya ocurrido el error. Eh, Explicándolo un poco mejor. Ocurrió el error aquí faltando 1:42 del cuarto periodo, ¿verdad? El jugador 45 lanza un tiro libre y el juego se reinicia. Empieza 1:41, 1:40 con el equipo azul con el control del balón. Durante este momento, si se reconoce, se puede corregir. En el momento que el juego se detenga por cualquier motivo, una violación u otra falta, si se reconoce el error en ese momento, se puede corregir. Una vez el juego se vuelva a reanudar, después de esa interrupción, ya no es posible corregir el error. Entonces, resumiendo, se podría corregir hasta que el balón vuelva a estar vivo después de la siguiente bola muerta posterior a el momento en el que ocurrió el error. Este fue un error, eh, repito, en la Copa América del 2022 y ahora vamos a mostrar el otro que ocurrió el mismo año, la misma semana, pero en el Eurobasket del año 2022 y que ambos generaron bastante eh, eh, no polémica, pero sí ataques, obviamente, en las redes a los arbitrajes de las diferentes competencias, porque fueron situaciones que no se esperan que ocurran en ese nivel, más ocurrieron, y por lo tanto, la consulta era como con repetición instantánea, tres árbitros, cuatro oficiales de mesa, un comisionado, dos estadísticos, nadie haya identificado lo que haya ocurrido. La segunda situación fue eh, esta que tenemos acá, se penalizó una falta con dos tiros libres y posteriormente se sancionó falta técnica al entrenador de el equipo que cometió la falta, el equipo negro. Las penalidades vendrían siendo un tiro libre de la falta técnica y dos tiros libres de la falta cometida por el jugador en el cuadro. Sin embargo, por uno u otro motivo que no vamos a discutir ahora, eh, se olvidó o no se administró el tiro libre de la falta técnica. Solamente se administraron los dos tiros libres de la falta personal. En este caso, entraría dentro del error de no conceder un tiro libre merecido y eh, la temporalidad sería la que mencionamos para este tipo de errores categoría uno. Si el error se descubre hasta faltar 2 minutos del cuarto periodo, en cualquier momento en el que ocurra, se puede detener el juego y conceder el tiro libre. Sin embargo, si se descubre
eh, faltando 2 minutos o menos del cuarto periodo, entonces se puede corregir solamente, como mencioné antes, hasta que el balón vuelva a estar vivo después de la primera bola muerta posterior al error. Vamos a ver un tercer video sobre esta regla de errores corregibles para entonces pasar a lo que es el artículo 8, perdón, regla 8. En este caso se combina la aplicación de lo que hablamos sobre situaciones especiales, la forma en la que se deben penalizar las situaciones especiales y a el tema de errores corregibles. En una situación en la que en este caso se sancionó falta y el balón o el canasto es válido. Falta y canasto válido. Tenemos un tiro libre a favor del jugador azul 34. Ahora, por la acción del jugador número 5 azul, el árbitro le sanciona una falta técnica al jugador número 5 azul. Si vamos a las, la regla y las interpretaciones sobre situaciones especiales, tenemos que si ocurre una falta y vale, y el equipo azul tiene derecho a un tiro libre, y en el mismo periodo de reloj detenido ocurre una falta técnica al equipo atacante, o sea, al equipo azul, el equipo blanco tendría derecho también a un tiro libre. En ese caso, como ambas penalizaciones son iguales, se cancelan ambos tiros libres, no se cobra ninguno y el juego se reanuda como después de cualquier canasto recibido por parte del equipo blanco. En este caso, los árbitros conceden primero un tiro libre por la falta técnica y luego de conceder el tiro libre por la falta técnica, identifican el error, identifican que no se debió haber concedido ningún tiro libre. En ese momento anulan el tiro libre del jugador del equipo blanco y reanudan el juego de forma correcta. Repetimos, algo que no ocurre mucho, si cuando ocurre se penaliza mal, es un error grave, por decirlo así, en el alto nivel de competencia, por lo que tenemos que estar bien concentrados para poder, primero en situaciones especiales, penalizar de forma correcta y en caso de que no se haya hecho así, tener la oportunidad de identificar y saber cómo corregir el error ocurrido. Repito, falta y vale un tiro libre para azul. Falta técnica azul, un tiro libre para blanco. Ambos tiros libres se deben cancelar y debe sacar el equipo blanco de línea de fondo. Si por algún motivo se cobran ambos tiros libres, primero el blanco y después el azul, tenemos hasta los 2 minutos del cuarto periodo para anular. ¿Por qué anular? Porque es posible que uno haya convertido y el otro no. Entonces habría que anular ambos. Obviamente el que convirtió sería en ese caso el perjudicado. Pero habría que anular porque no se debieron haber cobrado ninguno de los dos. Ahora sí vamos a eh, lo referente a la regla 8. Con respecto a la regla 8, no es más que un conjunto de artículos que habla sobre las obligaciones y derechos de los árbitros oficiales de mesa y comisarios. Y en esta regla yo solamente estoy acotando 3 artículos que voy a compartir con ustedes para terminar lo que es la revisión del reglamento como tal. Ya posteriormente pueden venir a ir más a detalle cuáles son dichas obligaciones y derechos. El artículo 47.3, que era parte de la asignación, es uno de los más importantes del reglamento porque eh, indica en sí la esencia de nosotros como árbitros en un juego o para qué estamos. Tomando toda esa información
teórica, técnica, de principio, violaciones, contactos y demás, recaemos con toda esa información en este artículo. Y dice, al determinar si se debe sancionar un contacto o una violación, los árbitros deberán considerar y sopesar en cada caso los siguientes principios. Son principios, no son leyes, son principios fundamentales. Dice el primero, el espíritu y el propósito de las reglas y la necesidad de mantener la integridad del juego. Segundo, consistencia en la aplicación del concepto de ventaja-desventaja. Los árbitros no deben interrumpir el juego sin necesidad para sancionar contactos personales que son incidentales y que no conceden ninguna ventaja al infractor ni ponen en desventaja a su adversario. Consistencia en al aplicar el sentido común en cada partido, teniendo presente el talento de los jugadores implicados y su actitud y conducta durante el partido. Y por último, consistencia para mantener un equilibrio entre el control y la fluidez del juego, sintiendo lo que los jugadores intentan desarrollar y sancionando lo que el juego requiere. Estos son conceptos muy abstractos que últimamente se le han estado restando un poco de importancia yendo más a lo concreto, a lo objetivo, a lo que el video muestra. Sin embargo, llega un momento del juego, de la competencia, del torneo, en donde lo que hace la diferencia entre un árbitro que solamente sabe marcar correctamente la jugada a un árbitro que tiene, por decirlo así, ya una capacidad superior de poder conducir un juego, es la aplicación de este artículo. Saber cuándo es bueno esto, saber cuándo no. Siempre y cuando se esté aplicando la regla. O sea, nunca vamos a decir que vamos a marcar incorrectamente algo en virtud de esto. No. Siempre dentro del contexto de la regla, pero aplicándolo de una forma en la que el juego requiere. Y esto obviamente conlleva o necesita experiencia, necesita partidos, necesita situaciones, necesita problemas, necesita pasar por todo eso para que uno tenga entonces una conciencia de esto lo hice en aquel momento y me salió mal, ahora voy a hacerlo de esta otra forma. Y de esa forma ir creando, por decirlo así, eh, una, un estilo o una forma de arbitrar. Si ven en las últimas tres líneas, comienza con la palabra consistencia. Y básicamente a nivel de dos árbitros o tres árbitros que estén participando en un juego, lo más importante durante un juego es la consistencia. Y consistencia no es más que lo que se aplica de un lado de la cancha, se aplica del otro lado de la cancha. Si hoy los árbitros están un poco, por decirlo así, light, que están marcando muchos contactos, es posible que pase algún día, siempre y cuando se marque lo mismo del un lado y del otro, llega un momento en donde los jugadores y los entrenadores, bueno, así se está marcando y vamos a ajustarnos, porque se está marcando igual, tanto cuando yo ataco como cuando yo defiendo. Si es a la viceversa, si se está permitiendo un poco más, se hace y ocurre lo mismo. El entrenador, los jugadores, tal vez pueden protestar todo el juego pidiendo contactos, pero llegarán a entender en algún momento que los mismos contactos que están pidiendo se le están permitiendo a ellos. Entonces, o sea, eh, siendo un poco consciente, eh, en teoría no se debería o se protestaría menos. Sin embargo, cuando se percibe que no hay consistencia, de que una situación, cuando yo estoy defendiendo, ocurrió un contacto que se marcó como falta, y luego cuando yo estoy atacando, un contacto muy parecido se deja pasar, entonces es un momento en el que se abre la puerta a esa protesta o esa inconformidad con el trabajo de los árbitros y es cuando básicamente ocurre eso, que no hay consistencia en lo que se marca de un lado y del otro. Y entonces eso es algo que sí se debe evitar. Esa consistencia no es solo individual, no es solo yo personalmente marcar lo mismo de ambos lados, sino nosotros como árbitros, como dos o como tres,
en conjunto marcar lo mismo, porque puede ser que yo deje pasar algo de un lado, pero cuando vamos al otro lado, mi compañero es el que está frente a la jugada, entonces si es algo que se puede dejar pasar, se dejó pasar de un lado, se deja pasar del otro. Si se marcó de un lado, se marca del otro. Y finalmente, eh, cierro este tema diciendo que una cosa es ser consistente con situaciones similares. Sin embargo, otra es ser consistente con los errores y eso sí debemos evitar. Si de un lado se cometió un error que se reconoce, se marca una falta que no es, eso no quiere decir que del otro lado vamos a ir en la próxima jugada a marcar otra falta que no es. No somos consistentes en el error. Podemos comunicar al entrenador, entrenador, lo siento, en la situación anterior hubo un error, esta de ahora no vamos a cometer el mismo error. O sea, ni ahora ni durante el resto del juego de ambos lados. Y los otros dos artículos que quería comentar en lo que se refiere a esta regla es, primero, cada árbitro tiene autoridad para tomar decisiones dentro de los límites de sus obligaciones, pero no tiene autoridad para ignorar o cuestionar las decisiones adoptadas por él u otros árbitros. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que sean dos o tres árbitros, uno principal y uno asistente o como lo nombre el reglamento, si yo soy el árbitro principal y hay una jugada donde yo no sanciono nada y mi compañero sanciona una violación de pasos, yo no debo ir a donde es mi compañero, yo que no sancione nada porque soy el árbitro principal, a decirle a mi compañero, no, no fueron pasos. Ir, regresar el balón al equipo que tenía el balón. Esto se debe evitar en todo momento, ¿ya? Hay en algunos momentos excepciones, pero esas excepciones son bastante puntuales, son bastantes de yo vi algo que mi compañero no vio. Puede ser una situación de backcourt que mi compañero no vio que un defensor o de 8 segundos tocó el balón y como no vio, él marcó violación de 8 segundos. Vimos durante la sesión de violaciones que si un defensor que tiene parte de su cuerpo en pista trasera toca el balón, reinicia la cuenta de 8 segundos para el equipo atacante. Y si yo soy un árbitro que vio eso, puedo acercarme a mi compañero y decirle, el jugador tal tocó el balón, por lo tanto se deben dar nuevos 8 segundos. Y hacemos la corrección y reanudamos el juego de la forma correcta. Sin embargo, esto no es una carta para que cada vez que mi compañero marca algo yo tenga que intervenir a decir algo. Entonces, tener mucho cuidado con esas intervenciones que siempre sean para dar una información que mi compañero no vio cuando el juego lo necesite y obviamente cuando estoy 1000% seguro, no cuando tenga duda. Sin embargo, tenemos que el árbitro principal tomará la decisión final cuando sea necesario o cuando los árbitros no se pongan de acuerdo. Y pueden ser situaciones en donde se sancionen ambos árbitros decisiones diferentes. Uno sanciona falta de ataque, uno de defensa. Y si no logran ponerse de acuerdo en una sola decisión, el reglamento le otorga al árbitro principal la potestad de decidir o tomar la decisión final. Esto sí es una potestad del árbitro principal, pero es cuando no nos ponemos de acuerdo en decisiones que ambos tomamos. No es que yo no pité y tú pitaste y yo voy a cambiar tu decisión. Es para tener claro ahí la diferencia y estar consciente de lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir en este caso. Finalmente, vamos a comentar sobre las interpretaciones, un par de minutos, y tenemos que las reglas oficiales, que es el documento que hemos estado revisando durante estas primeras sesiones, eh, son aprobadas por el Comité Central y revisadas por la Comisión Técnica. Dice, las reglas se redactan de la forma más clara y exhaustiva posible, pero se refieren normalmente a principios más que a situaciones de juego. Sin embargo, obviamente no pueden abarcar la gran variedad de casos que pueden ocurrir durante un juego. El objetivo del documento de las interpretaciones es transformar los principios y conceptos de las reglas en situaciones prácticas y concretas, de modo que
en que podrían ocurrir durante el juego y que los árbitros entonces sepan cómo de tomar, cómo decidir o cómo manejar este tipo de situaciones. Las interpretaciones de las diversas situaciones pueden estimular las mentes de los árbitros y complementar un estudio detallado de las reglas. Sin embargo, cualquier discrepancia prevalece el documento principal, que sería el reglamento. Entonces, cuando hablamos de las interpretaciones, hablamos básicamente de un libro de casos prácticos de situaciones que pueden ocurrir en el juego y que normalmente, periódicamente se va modificando producto de situaciones que ocurren y que son bastante interesantes y que la federación entonces considera agregarlas al libro de interpretaciones porque considera que es bueno que los árbitros tengan ese ejemplo práctico a mano. Por lo que cuando hablamos de interpretaciones, todos tienen el documento. eh, lo pudieron revisar también durante la realización de- de la asignación. Son casos prácticos en donde todos están compuestos de un enunciado, o en este caso se le llama afirmación, de básicamente lo que indica la regla en base a ese artículo, y luego algunos ejemplos eh, referentes a ese enunciado. A veces uno, a veces más, a veces diferentes opciones y cada ejemplo va acompañado de su interpretación o de la solución o decisión que se debería tomar en ese caso. Es un documento un poco extenso, sin embargo, normalmente cuando nosotros hacemos pruebas escritas son básicamente orientadas en las interpretaciones. Nos colocan un caso, la forma en la que se fue resuelto y debemos decidir si fue resuelto correcta o incorrectamente. Normalmente son preguntas de verdadero o falso. Entonces, este libro o este documento es de gran importancia para todos. Obviamente no me voy a sentar en un día a leer el documento completo, pero sí poder ir leyendo artículo por artículo durante un periodo de tiempo para poder refrescar diferentes situaciones que pueden ocurrir y que si están estipuladas aquí es la forma en la que se deberían resolver durante el juego. A veces pasan situaciones que no son comunes y que uno las intenta resolver por lógica o sentido común. Sin embargo, cuando vamos al documento había una forma específica de resolverlo y el no resolverlo de esa forma básicamente eh, concluye o se produce un error de reglamento. Básicamente, esto sería la eh, sesión del día de hoy con respecto a las reglas 7 y 8 y la presentación del documento de interpretaciones que, repito, eh, la idea es que puedan leerlo, puedan ir a los ejemplos y normalmente cuando ocurren situaciones, en lugar de preguntarle a un compañero, preguntarle a un árbitro, preguntarle en el grupo de WhatsApp, normalmente lo lógico sería primero ir a ver si hay algún ejemplo parecido en las interpretaciones a la situación que me ocurrió antes de empezar a preguntar a otras personas.